Hola, en la clase de hoy hablaremos de las máquinas eléctricas rotativas, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. La figura muestra un sistema eléctrico trifásico de cualquier país. Aquí vemos las fuentes de generación, que pueden ser un sistema hidroeléctrico, un sistema eólico, celdas fotovoltaicas. Este que está aquí puede ser una planta termoeléctrica, e inclusive aquí está una planta nuclear. Generalmente las tensiones de generación aquí andan por el orden de los 30 kilovolts. Pero ya ustedes también vieron que para transmitir energía es conveniente elevar la tensión a valores como por ejemplo 765 kilovolts, que es el caso de Venezuela. Pero ya aquí hay en el mundo pues hay líneas de transmisión que son del orden de los megavoltios. Entonces para lograr eso hay que elevar la tensión. Y para eso es el uso de los transformadores. Aquí ustedes ven que lo elevan a una tensión de, podemos imaginarnos, de 765. Luego aquí la baja, por ejemplo, en el caso venezolano, para darle servicio a las empresas básicas. Aquí baja la tensión a 400 kilovolts, que es una línea que se usa mucho en Venezuela. Puede bajar inclusive hasta 200 kilovolts y luego puede bajar hasta 13.8, que da servicio a las zonas residenciales y eso. Entonces, como ustedes ven, aquí esto está lleno de transformadores. Estos transformadores no solo son a la alza, como en este caso, sino ellos están cambiando constantemente el nivel de tensión, el nivel de corriente y para algunos casos las impedancias. Ahora, observen lo siguiente. Estas máquinas no convierten energía. Ellos reciben energía eléctrica y entregan energía eléctrica. Lo único que hacen es que esa energía eléctrica cambia de nivel. Puede ser más alto el voltaje o más bajo la corriente, en fin. Varían son los niveles de tensión y voltaje. Ahora vamos a ver máquinas que sí convierten la energía. Por ejemplo, los motores se caracterizan porque reciben energía eléctrica y la convierten en un sistema mecánico, que es lo que nos pudiéramos imaginar en esta planta. Recibe energía eléctrica y esa energía eléctrica a través de motores pues convierte eso en trabajo mecánico. O el flujo no va en este sentido, sino en sentido contrario, donde recibe energía mecánica y lo convierte en energía eléctrica, que es el caso, por ejemplo, de esta planta hidroeléctrica, y puede ser también el caso de esta eólica. Recibe una energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Ahora, vamos a ver el caso de un motor lineal. Aquí vamos a imaginarnos, esto es una escalerilla de aluminio de un material conductor. Los tramos tienen una longitud L y sobre esa escalerilla vamos a desplazar un imán. Aquí nada más se marca el norte de ese imán que está apuntando hacia abajo. En este dibujo, que sería la vista desde arriba, pues se vería el flujo magnético entrando al papel, ¿verdad? Y el imán se va desplazando, se va moviendo, hay una velocidad entonces del campo magnético. Entonces hay una ecuación que es la ecuación de Faraday, solo que ahora aquí está interpretada en forma vectorial, que dice que el vector V multiplicado por el vector V es que vectorialmente, y el resultado de ese vector multiplicado escalarmente por L nos da la tensión inducida. Pero esta ecuación aplica al conductor, ¿sí? Si el conductor se está desplazando a una velocidad v y está sumergido en un campo v y está sumergido en un campo magnético v y la longitud del conductor es L, en sus extremos aparece una fuerza electromotriz inducida.
Entonces, nosotros tenemos que no mover el campo magnético, sino imaginarnos que el que se mueve es el conductor para aplicar esta ecuación. Bueno, simplemente al detener el campo magnético empezamos a mover el conductor en sentido contrario, ¿verdad? Es lo que el movimiento relativo newtoniano. Es como cuando usted, por ejemplo, va llegando el metro a una estación, usted ve que es el metro el que se está moviendo, pero usted se puede imaginar perfectamente que el vagón del metro está detenido y lo que se está moviendo es la estación. Bien, movimiento relativo. Entonces, si aplicamos esta ecuación, veremos lo siguiente. Si giramos el vector v, que es el vector velocidad ahora del cable, hacia el vector campo magnético con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Veremos que el vector resultante de este producto apunta hacia abajo, en esta dirección, que marca el vector L, hacia abajo, donde quiere decir que ese vector resultante de este señor y este L, los podemos imaginar que tienen la misma dirección, y eso quiere decir que su coseno va a valer 1, y entonces vamos a tener que el resultado es simplemente la velocidad del conductor o del alambre por el campo magnético por L, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahora, esa tensión inducida tiene una característica. El positivo lo señala la uña de la mano derecha. El positivo está aquí y el negativo está de este lado. Eso quiere decir que la corriente, porque nosotros nos podemos imaginar que esto es una fuente, la corriente a través de la fuente pasa de menos a más y externamente es que va de más a menos. Entonces el positivo está aquí y aquí debe haber una corriente. Si nosotros nos imaginamos que la escalerilla en su totalidad tiene una resistencia R, podemos calcular la corriente que pasa por aquí. Y aparece otro fenómeno. Al aparecer una corriente sumergida en un campo magnético, sobre la escalerilla va a aparecer una fuerza. Ahora vamos a evaluar, antes de encontrar esta ecuación, un momentico, vamos a evaluar cómo es eso, ¿verdad? Hemos dicho entonces que la corriente va hacia abajo y conocemos su valor, que es este que está aquí. Si yo giro ahora el vector L hacia el vector B, que está aquí, con la regla nuevamente de la mano derecha, porque es un producto vectorial, observamos que la fuerza da en este sentido. Apunta hacia la derecha nuestra. Y ese vector se multiplica por el módulo de la corriente, que sería esta que está aquí. Bien, y entonces, ¿qué es lo que cualitativamente notamos? Que cuando el campo magnético se está moviendo en esta dirección, la escalerilla, producto de esta fuerza, se va a mover en ese mismo sentido. Va a empezar a perseguir el campo magnético. Entonces, regresando un momentico a lo que vimos anteriormente, podemos decir entonces que la fuerza que va a aparecer allí va a ser esta. Pero ahora, como la escalerilla empieza a perseguir al campo magnético, va a haber una velocidad relativa entre ellas dos, que se refiere a que si esto va a 80 y este se está moviendo aceleradamente a 40, pues la velocidad relativa que va a haber aquí va a ser la diferencia de estas dos velocidades. ¿Qué va a suceder? Que la escalerilla, o por lo menos este conductor de la escalerilla, que es el que estamos analizando, nunca va a alcanzar la velocidad del campo magnético. ¿Por qué no lo puede hacer? Por la sencilla razón de que si lo hace, esta velocidad, este término se va a hacer cero. Al hacerse cero, la fuerza se hace cero. O también lo puede ver aquí, porque aquí también vamos a tener una velocidad relativa. Porque esta velocidad va a ir disminuyendo cuando esto empieza a desplazarse en ese sentido. Entonces nosotros ya tenemos una forma de ver esta escalerilla. Ahora imagínense ustedes que esta escalerilla
doblamos de tal manera que ella conforme un cilindro que se parece a las jaulas de ardilla, un cilindro con estas características. Pero ese va a ser el tema de la segunda parte. Hasta luego.